¿qué tal? En esta ocasión vamos a ver simbolización. ¿La simbolización a qué se refiere? Como ya vimos en el video anterior, hay muchas formas en las que podemos representar términos algebraicos. Lo que vamos a hacer ahora es traducir, cuando tengo un texto, convertirlo a una expresión. Por ejemplo, aquí me dice un número más otro. Un número, esto viene siendo la primera parte, podría ser, por ejemplo, 5. Es lo que pensaríamos cotidianamente. ¿Qué es lo que sucede? Que yo no puedo simplemente guiarme por lo que ya, por los conocimientos que ya tengo en aritmética. Yo necesito saber que ahora conozco álgebra y que por lo tanto voy a utilizar una letra para representar. Más me indica que es un símbolo de suma. Otro, en este caso ya no puedo utilizar X. ¿Por qué? Porque X me está representando la misma cantidad. Necesito utilizar otra diferente. En este caso, Y. Es un ejemplo, podría haber agarrado A y B o C y Z. No hay una regla que te diga cuál es la letra que tienes que agarrar. Aunque X y Y son de las más comunes. En este tenemos algo un poco más complicado. Me dice el cuadrado de un número. Ok, el cuadrado de un número, yo tengo mi número y ese lo elevo al cuadrado. Luego me dice disminuido. Disminuido me habla de una resta. En la quinta parte se refiere a un quinto, finalmente de otro. En este caso podría ser Y. Continuamos. El triple de un número, ok, coloco el triple de un número, 3x, partido por la diferencia, ok. Esta frasecita de aquí puede ser un poco complicada de entender. ¿Por qué? Porque es terminología española. Nosotros no acostumbramos a utilizar frases así, pero hay ejercicios que vienen con este tipo de frases. Nosotros que utilizamos dividido o entre, o que está siendo dividido o está siendo repartido, no utilizamos solamente esto como tal, pero hay que aprender las diferentes representaciones. Por lo tanto, colocamos un símbolo de fracción, un símbolo de división, y me habla de la diferencia de otros dos. ¿Qué quiere decir? La diferencia es una resta, pero no va a ser una resta que voy a hacer a esto, no, va a ser una resta entre otros dos números, es decir, podría ser m y n, la diferencia de otros dos. ¿Por qué la diferencia? Si yo les dijera, ¿cuál es la diferencia de edad de Pedro y Juanito? Pedro tiene 20 años, Juanito tiene 15, la diferencia es 20 menos 15, 5. Entonces, en este caso, si Juanito es M y Pedrito es N, hago la resta y esa sería mi diferencia. Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es aterrizar estos conceptos que ya conocemos en términos algebraicos. Solamente se logra con práctica y por eso es que les estamos marcando bastantes ejercicios. El cubo de un número sería x y su cubo se representaría así, aumentado en su cuadrado. Aumentado querría decir una suma en su cuadrado. Si se fijan, acá no estoy comentando que sea de otro número, sino es del mismo, así que sería x cuadrado. Y finalmente tengo uno más complejo, la mitad del quíntuple del cuadrado de un número disminuido en 7. Entonces, ¿de qué manera lo puedo hacer? Por pasos. La mitad del quíntuple, es decir, 5 veces, del cuadrado de un número
disminuido en 7. Es decir, a todo esto le voy a restar 7. ¿Sí? Por pasos podemos conseguir resultados que llegan a la misma respuesta que los anteriores. En los anteriores nos pudimos haber saltado algunos pasos. Todo depende de cómo cada quien lo procesa y no hay ningún problema. Ahora, hay algo que debo de comentar. Puede darse en este tipo de problemas una segunda interpretación. Por ejemplo, acá me dice la mitad del quíntuple del cuadrado. Ok, la mitad del quíntuple del cuadrado de un número disminuido en 7. Como si yo restara primero el 7 y luego lo elevara al cuadrado. Este tipo de doble interpretación puede resultar en un problema. Por lo tanto, cuando veamos codificación, es decir, pasar de estas expresiones a estas, lo que vamos a hacer es decir algo como, por ejemplo, de un número, y hay que añadir que fue disminuido en 7. Es decir, primero le resté 7 y ya después hice lo demás. Otra forma de hacerlo y de eliminar esta ambigüedad sería poner, en vez de disminuido, menos 7. Aquí ya se entiende más que sería de esta forma a que sería de esta. O bien, la mitad del quíntuple del cuadrado de la diferencia de un número y 7. Hay formas en las que la representación puede tender más a ser esta o a ser esta. Pero todo depende de la redacción y de la intención de quien lo haya realizado. Y con esto terminaríamos este tema.